Continuamos entonces, hermanos, en esta mañana con el estudio de los apóstoles. El domingo anterior hablamos del apóstol Juan. Con esto terminamos el estudio del primer grupo de los 12. Al comienzo de nuestro estudio dijimos que los apóstoles se dividen en 3 grupos de 4 apóstoles. Siendo el primero Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y el segundo grupo lo va encabezando Felipe, seguido por Bartolomé, Mateo y Tomás. Así que nos vamos a centrar en este segundo grupo. Hemos dicho entonces que Pedro se resalta por su liderazgo, Andrés por su imperiosidad de llevar a personas a Cristo, Jacobo por su celo y Juan por el amor y la verdad. Sin embargo, hermanos, aunque nos vamos alejando un poco de este primer grupo, la Biblia tiene cosas o asuntos que decirnos acerca de los otros apóstoles. En el caso de Felipe, la Biblia registra algunos episodios en los que podemos elucidar, es decir, aclarar o mostrar el carácter de Felipe y aprender de él. Los estudiosos dicen o coinciden que Felipe era una especie de líder del grupo 2. Así que, hermanos, en este día aprenderemos acerca del apóstol Felipe. Y a través de este estudio veremos su llamado y veremos 2 eventos que nos muestran la debilidad de la fe que este apóstol tenía. Vayamos entonces, hermanos, sobre nuestro primer punto y es su llamado. Allí vamos a mirar quién era Felipe y algo de su llamado. El nombre de Felipe es de origen griego y significa amante de los caballos. Se cree que tenía un nombre judío como los demás apóstoles, pero no se registra en las Escrituras. Ahora no podemos confundir al apóstol Felipe, al discípulo Felipe, con el Felipe que encontramos en Hechos 6, que es el diácono, sí, que fue el que llevó al etíope a la salvación o al Señor Jesucristo. No podemos confundir, es totalmente diferente. Lo digo porque sé que muchos teníamos esa referencia, Felipe es el mismo. No, no es el mismo. Felipe era originario de Betsaida, como los demás apóstoles que estudiamos, así que seguramente asistía a la misma sinagoga con Pedro y Andrés. Juan 1:44 nos dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe, Tomás y Natanael también se dedicaban a la pesca profesional como los primeros discípulos. ¿Por qué decimos esto? En Juan capítulo 21 vemos que después de la muerte del Señor, Pedro, creyendo que todo había terminado para ellos, en el versículo 3 dice lo siguiente. Juan capítulo 21 versículo 3 dice: voy a pescar. Pedro creía que todo había terminado, que para ellos el Señor se había ido, ya todo ha terminado. ¿Qué hice? Pues volver a lo que él hacía antes. Y dice, voy a pescar. Pero los que estaban con él respondieron, vamos nosotros también contigo. Los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Debemos preguntarnos. Si usted mira el versículo 2 de capítulo 21, leemos:
estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, versículo 3, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, pero es que ahí no dice que Felipe estaba con ellos. Dice que dos de sus discípulos. Si usted mira el texto, hermanos, ¿sí? Allí vamos a encontrar 7 discípulos con los dos que le digo que no se nombran. Pero que lo mire. Estaban juntos Simón Pedro, del primer grupo. Tomás, llamado el Dídimo, segundo grupo. Natanael, de Cana de Galilea, segundo grupo. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, primer grupo. Faltarían 2. Quiero que entienda esto, hermanos. Se cree entonces que los otros 2 discípulos que estaban con ellos era Felipe y Andrés, ya que siempre, cuando la Biblia se refiere a estos hombres, siempre se les menciona juntos. Recuerden el grupo: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo está... ¿Quiénes están en el segundo grupo? Tomás, Felipe, Tomás, Natanael y Mateo. Mateo no puede ser porque Mateo era publicano, ¿cierto? Entonces se cree que de los 12 discípulos, 7 eran pescadores. Si usted mira el texto, hermanos, allí faltan esos 2. Así que podemos deducir que era Felipe y Andrés. Felipe y Andrés eran pescadores. ¿Por qué podemos también deducir del texto esto? Porque dice Pedro, voy a pescar. ¿Qué le dicen los demás? Nosotros vamos contigo. Una persona que no se dedicaba a la pesca hubiera podido decir, no, yo voy contigo. Bueno, estoy tan desparchado, no tengo nada que hacer, pues voy a ir a aprender a pescar. No. Ahora, si usted nota, hermanos, Felipe era de la ciudad de Betsaida. Betsaida significa la casa de la pesca. Esto nos da a entender que él también se dedicaba entonces a la pesca. Todo lo que conocemos del apóstol Felipe se lo debemos a su amigo y colega Juan, ya que él es el único que escribe de él de una manera particular. Los demás evangelios lo nombran, sí, mas no narran ningún acontecimiento en el que Felipe haya tenido una participación directa o individual. Felipe casi siempre es nombrado cerca de Natanael, conocido también como Bartolomé, mostrándonos la cercanía y compañerismo. Pero lo veremos, o como veremos, Felipe era diferente a Natanael y diferente a los demás discípulos. Llegamos al llamado de Felipe, y el llamado de Felipe viene justo después del llamado de Andrés, de Juan y de Pedro. Estos 3 fueron llamados en el desierto, siendo discípulos de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 43 leemos. Juan capítulo 1, verso 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Allí encontramos el llamado que le hizo el Señor a Felipe. Felipe se encontraba en el desierto también. Y el Señor Jesús lo busca antes de regresar a Galilea para invitarlo a unirse al grupo. Este llamado es diferente al de Andrés, al de Juan y al de Pedro. Mientras se dice que estos encontraron a Jesús,
ya que estos fueron direccionados por Juan el Bautista y por Andrés, en el caso de Pedro, para dejar de seguir a Juan, sino seguir a Jesús cuando él hiciera su aparición. En el caso de Felipe, el Señor lo busca a él. Es el primero al que el Señor le hace una invitación. Sin embargo, escúchenme bien, no quiere decir que a los demás el Señor no los buscó soberanamente. Esto no quiere decir que hay personas que buscan al Señor y otras que son buscadas por Él. Esto no significa que algunos vienen al Señor por su propia cuenta, por su propio deseo, por su iniciativa, mientras otros son despertados al seguimiento a Cristo por su voz. ¿Por qué decimos que no es así? Porque el Señor aclara sin dejar dudas en que fue Él quien llamó de manera efectiva a cada uno de sus discípulos. Así que quiero que mire las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 16. Son las palabras del Señor Jesús. Y hablándole a sus discípulos, si usted mira el capítulo 14, el Señor está tratando con sus discípulos. Mire, le dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Felipe oyó la voz del Señor y le seguía, y le siguió enseguida. Pero Felipe ya andaba buscando la verdad del Señor. Eso fue lo que lo llevó al desierto, a escuchar a ese hombre austero que predicaba el bautismo para arrepentimiento de los pecados. Esto quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra en este hombre. Su corazón ya estaba siendo preparado para que cuando escuchara las palabras del Señor, las reconociera y las siguiera. Esto es lo que conocemos como el llamado irresistible, como se ha llamado a la gracia eficaz o llamado que se hace de manera afectiva solamente a los elegidos. Que Felipe estuviera dispuesto para seguir al Señor inmediatamente, Él le dijo, sígueme, es prueba de un corazón dispuesto para seguir al Señor. Juan 6, 44, 45 nos dice, Juan 6, 44, 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No pensemos entonces que Felipe escuchó al Señor, ven y sígueme, pero Felipe no tenía ni idea quién era el Señor. Él había escuchado a Juan Bautista predicar. Él había escuchado que pronto aparecería el Mesías prometido, que había llegado la hora de la liberación de Israel de sus pecados. Por tanto, aunque desconocía mucho, sus oídos, sus ojos y su corazón ya estaban inclinados al Señor, dispuesto a seguirle. La Escritura dice, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sin embargo, hermanos, algo interesante aquí quiero que veamos. Después de que Felipe es hallado por el Señor, Felipe testifica de lo acontecido de esta manera. Quiero que vaya a Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, mire lo que le dijo Felipe a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Felipe le comenta a Natanael, su amigo, su compañero, hemos hallado a aquel del que escribió Moisés. Quiere decir que Felipe encontró al Señor. Pero, debemos preguntarnos, ¿cómo puede ser esto si Juan dice que fue el Señor quien encontró a Felipe y le invitó a seguirle? Esta pregunta nos lleva a la cuestión de la elección. ¿Dios elige a los hombres y asegura su respuesta y salvación? ¿O el hombre, por su decisión y consciente de su necesidad, se acerca a Cristo? Si nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 43, que nos dice que Cristo halló a Felipe, quizás podemos decir que Cristo es el que llama y que busca al hombre para que le siga. Si leemos Juan capítulo 1, versículo 45, que nos dice, hemos hallado, podemos tal vez deducir que el hombre es quien puede hallar al Señor. Que el hombre es el que ve su necesidad e inmediatamente busca al Señor. Pero hermano, la respuesta a esta pregunta son las palabras del Señor Jesucristo en el versículo que ya leímos, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. No. Nosotros no podemos elegir al Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Son palabras del Señor Jesucristo, no son palabras de Jair Rodríguez, del pastor Jorge, de la Iglesia Bautista Reformada de Suba. Son palabras del Señor Jesucristo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Estamos seguros entonces que los discípulos abandonados a sí mismos nunca hubieran elegido a Cristo. Nadie, ninguna persona dejada a su estado natural buscará al Señor. Jesús dice en este texto que Él los escogió. Por supuesto, no solamente para el apostolado, sino para salvación. La elección de sacar a una persona fuera del reino del pecado a la vida eterna. Eso es lo que hace el Señor. Elige a un hombre para sacarlo del pecado, llevarlo a la vida. Mis amados hermanos, hemos visto el llamado de Felipe. ¿Quién era Felipe? Pero quiero que miremos que en la Biblia encontramos 3 acontecimientos que ponen en evidencia la gran debilidad de este apóstol. Son 3 acontecimientos. En esta mañana solamente me voy a dirigir a 2 de ellos. Esos 3 acontecimientos los encontramos todos, como le dije, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. El primero de ellos es la alimentación de los 5,000. El segundo asunto es el asunto de los griegos. ¿Recuerdan cuando los griegos buscaron a Felipe y él no supo qué hacer y se lo llevó a Andrés? Y el otro acontecimiento que encontramos es la petición que hace Felipe en el aposento alto. Estos acontecimientos coinciden en mostrarnos a Felipe como un hombre escaso en la fe. Escúchenme bien, escaso en la fe. Demasiado calculador y con los ojos puestos en lo material, en lo humano. Quiero que vayamos entonces a nuestro primer acontecimiento, la alimentación de los 5,000 que encontramos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea,
el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí, hermanos, vamos a notar que aunque Felipe tuvo la fe suficiente para reconocer al Señor como Mesías, tuvo fe para oírle y seguirle, en este asunto donde debió arrojarse de lleno a la fe del Señor, allí dudó. Este relato está en Juan, capítulo 6. Estoy seguro que usted lo ha leído en más de una ocasión. Este pasaje nos cuenta que una gran multitud había seguido al Señor hasta el otro lado del mar de Galilea. Aunque el pasaje se ha titulado la alimentación de los 5,000, se puede calcular que habían más de 5,000 personas, quizás 10,000, 15,000. Si usted lee el versículo 5, allí nos dicen que se recostaron 5,000 varones. No contaron niños, no contaron mujeres. Pero lo importante, hermanos, era la gran cantidad de gente y la dificultad que se presentó en ese momento. No podemos decir que no había una dificultad. Muchos podríamos decir: a ese Felipe te faltó de fe. Pero si usted mira, era una situación difícil, era una gran multitud. El Señor Jesús se acerca ¿a quién? A Felipe. Y le pregunta: ¿de dónde sacaremos pan para que coman todas estas personas? ¿Qué podemos hacer para alimentar esta multitud? Podríamos pensar en lo siguiente: ¿por qué le preguntó a Felipe? ¿Lo hizo el Señor de manera aleatoria? ¿Quién está más cerca? Venga, Felipe, para acá. El Señor nunca obra de esa manera. ¿Le hubiera preguntado a cualquiera y no tendría importancia? Pues no, la pregunta fue intencional. Juan registra la intención del Señor al hacer esta pregunta a este discípulo en particular. Dice el verso 6, pero esto lo decía para probarlo, porque él ya sabía qué hacer. ¿Qué quería hacer el Señor con su discípulo? Probarlo. No fue de una manera aleatoria. El Señor quería probar a Felipe. Nuestro Señor, como excelente maestro, no hacía las cosas sin intención. El evangelista nos dice que él quería probar al apóstol. Necesitaba el Señor tratar con el carácter de este hombre. Felipe tenía que aprender a acudir con fe a Cristo cuando las cosas parecieran difíciles. Los estudiosos coinciden en que Felipe era una especie de administrador en ese grupo. Quizás era el encargado de los asuntos logísticos. El dinero era guardado por Judas, como nos lo dice Juan 13:29, pero Felipe quizás era el que planeaba los asuntos y hacía los presupuestos. De allí la pregunta para él: ¿qué hacemos, Felipe? ¿Cómo solucionamos este asunto? Felipe da en su respuesta muestra de ser un hombre calculador, un hombre analítico.
pero un hombre pesimista y de corta visión. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Un hombre calculador que hizo, cuando vio esa multitud, comenzó a contar, comenzó a mirar, comenzó a decir, 200 denarios no alcanzan. Un denario era el salario de un día de trabajo. Quiere decir que 200 días no alcanzarían para darle de comer ni un poquito a esa gente. Había una situación difícil y él la vio, por supuesto. Ahora la Escritura añade que ya se hacía de noche, que era en el desierto, no habían de unos donde uno podría ir a conseguir quizás promociones y decir vamos a partirlo por la mitad y vamos a dar de comer así sea un pedacito. No, era una situación complicada. La respuesta no fue una distinta a Señor, es imposible de dar de comer a todas estas personas. Felipe no reparó en medio de esta situación alguna luz de esperanza. Él dijo, nada que hacer. Aún los discípulos vieron la solución. ¿Cuál fue la solución? Despídelos, que se vayan. A Felipe no se le ocurrió que Jesús pudiera hacer un milagro, así como había convertido el agua en vino. Él ya había visto eso. ¿Cuántas veces había visto a su maestro hacer que lo imposible fuera alcanzable? Felipe no advirtió nada de esto. Él solo vio el problema y concluyó que nada, absolutamente nada se podía hacer. Felipe hubiese podido decir, Señor, yo no veo la respuesta a esta dificultad. Pero de seguro tú sí. Tú sabes hacer milagros. Tú eres poderoso. Tú eres sabio. Tú, si quieres, puedes dar a esta multitud de comer. Yo no, pero tú sí. Hermanos, ¿cuántas veces nos sucede lo mismo que a este incrédulo apóstol? El Señor espera que nosotros sepamos qué hacer en medio de la prueba, en medio de la adversidad, ya que nos ha enseñado por su palabra y nos ha ejemplificado una vida de seguridad y certeza en Dios. Sin embargo, nosotros no respondemos como se espera. Nuestra respuesta es vacilante, pesimista y hasta desafiante. El Señor nos prueba y somos hallados faltos. Nosotros somos como ese Felipe. Vemos las cosas con los ojos humanos. Nuestros ojos están en ocasiones tan nublados por el mundo y sus cosas que no vemos lo que el Señor ha dicho. No recordamos lo que ha hecho con nosotros. Somos pesimistas y facilistas. No creemos que Dios puede aliviar nuestro dolor y que puede darnos las fuerzas para enfrentarlo. Cualquiera de las dos cosas son dejar de honrar al Señor y servirle. Un verdadero discípulo necesita confianza en el poder absoluto de Jesús. Este hombre había visto los milagros del Señor. Había visto el poder infinito del Maestro. Y el Señor sabía que este hombre flaqueaba y le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la respuesta que quería escuchar el Señor Jesús? Yo no sé qué hacer, pero tú sí. Yo no tengo ni idea. Es una dificultad inmensa, pero para ti no hay nada imposible, Señor. ¿Qué es imposible para el Señor? Absolutamente nada, pero nosotros flaqueamos. Nosotros no creemos que el Señor puede sostenernos, que el Señor puede ayudarnos a perseverar. Flaqueamos en esto. Quiero que vayamos al segundo acontecimiento.
Y ese lo encontramos en Juan capítulo 14. Versículo 1 dice de Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire el versículo 8, hermanos. Felipe, el apóstol, le dijo: muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Una segunda aparición de la que hablaremos de Felipe la encontramos en Juan 14. Esto sucede un día antes de la crucifixión del Señor, en el aposento alto, en el contexto de la última cena. Esta es la última noche del Señor con sus discípulos. Ellos lo ignoran, pero el Señor lo sabía bien y por ello aprovecha el tiempo para darles las últimas enseñanzas, las últimas lecciones, para que puedan seguirle aún después de su partida. Hasta ese momento, ellos han caminado con Cristo y le han seguido por vista. Pero a partir de entonces, esos hombres tenían que seguirle por fe. Ya no lo iban a tener físicamente. Eso era un asunto preocupante. Terminaba esa preparación oficial de estos hombres y su fe aún parecía bastante débil. El Señor estaba angustiado, su corazón acongojado por lo que le esperaba. Y esos hombres parecían no haber aprobado el curso para ser apóstoles. Le mostraban aún debilidades en su fe. Esa misma noche seguían discutiendo acerca de quién era el más grande entre ellos. En lugar de haber tomado la toalla y haberse lavado los pies unos a los otros, el Señor necesitaba enseñarles y consolarles, preparándolos para lo que se venía. Su partida, su muerte, su sufrimiento. Pero ellos parecían ajenos a esta realidad. Si usted notó las palabras del Señor, dice: no se turbe vuestro corazón. El Señor sabía que el corazón de sus discípulos se iba a turbar, iban a estar angustiados, porque Él se iría. Pero les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues, me voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Yo les he dicho que tengo que ir, que tengo que morir. Voy a ir a la casa de mi Padre, pero volveré por ustedes. El Señor Jesús está animando a su grupo. Les está dando la seguridad y las palabras de confianza, a la vez que les comunica que se irá a preparar morada, que regresará pronto por ellos. El Señor les estaba hablando de asuntos espirituales, de asuntos solemnes. Les dice: ustedes saben a dónde voy y cuál es el camino. Una noche antes les dice
Ustedes ya saben a dónde voy. Ustedes ya saben el camino. El Señor dice, bueno, ya están estos hombres listos, preparados. Pero Tomás, en el versículo 5, irrumpe con una pregunta que manifiesta dónde estaba el corazón de él y sus hermanos. Note que él dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos. Ahí ninguno se levantó y dijo, no, bueno, Tomás, habla por ti. No, a mí no me metas en eso. No, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Con paciencia, hermanos, el maestro, que es sabio, le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero quiero que observe con especial atención el versículo 7. Si me conocieseis, también a mí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor les dice estas palabras. Después de semejante declaración, en el cual el Señor está haciendo una referencia clara, lo más clara y enfática acerca de su deidad, dice, conocerme a mí es ver al Padre. Entra nuestro hermano Felipe diciéndole, muéstranos al Padre y nos basta. Usted le ha enseñado a su hijo, ha sido pedagogo con su hijo, le ha dicho, mira, esto se hace así. Y lleva tiempo diciéndole que esto se hace así. Y cuando usted está seguro que él ya aprendió, usted se da cuenta que este muchacho no aprendió nada. ¿Cómo reaccionaría usted? Ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a unas horas de irme, Felipe, tú no hayas entendido esto? ¿Acaso el Señor en el versículo 7 les estaba diciendo una verdad nunca antes dicha por Él a sus discípulos? No, hermanos, Él ya lo había declarado a los apóstoles y aún a sus enemigos. Jesús ya antes había declarado que Él y el Padre eran uno. Juan 8:9 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. No era la primera vez que el Señor les decía. Él estaba enseñando claramente que Él y su Padre son de la misma esencia. Conocer al Hijo es conocer al Padre, ya que las diferentes personas de la Trinidad son de la misma esencia. Ellos le habían visto y conocido, de modo que en efecto ya deberían haber conocido al Padre. Pero después de esas palabras del Señor Jesús diciéndole que Él es la imagen de Dios y que conocerlo a Él es conocer al Padre, interviene el apóstol Felipe. Muéstranos al Padre y lo más terrible, y nos basta. ¿Cómo puede Felipe pedir esto? ¿Acaso no escuchó lo que Cristo acababa de decir? ¿Dónde estaba segundos antes? Durmiendo. ¿Dónde estuvo todos aquellos meses de enseñanza del Señor Jesucristo? Hermanos, qué triste petición la que le hace este apóstol a su maestro. Muéstranos al Padre y nos basta. Aún no le bastaba a Felipe lo que había visto y oído. Quería algo más. Jesús le era insuficiente a Felipe para confiar. El Señor les dice, me voy. El Señor había estado con ellos durante 3 años. Les había mostrado que Él era Dios mismo. Que Él es la imagen del Dios invisible. Y les dice, me voy. Ya no me tendrán, pero no se preocupen.
Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Felipe le dice, Señor, no nos basta. Digo que la petición de Felipe es triste, porque el Señor llevaba muchas horas convenciéndoles, por decirlo de alguna manera, que Él procedía del Padre, que el Padre y Él eran uno, que Él era Dios hecho carne, que Él era la imagen de Dios invisible. Pero Felipe parecía no entender. ¿Qué deseaba Felipe? Ver al Dios invisible. John Gill comenta lo siguiente de este texto. Hermanos, es como si Felipe hubiese dicho, muéstranos al Padre, y no seremos inquietados con tu partida, no tendremos ninguna duda sobre la casa de tu Padre y las muchas mansiones en ellas, o mucho menos de ti, como el camino y de nuestra morada eterna, de ti en ella. No nos sentiremos felices y contentos y no tendríamos más problemas ni preguntas sobre este asunto. Solamente haznos aparecer al Padre y nos bastaría. Es como si, termino la cita, esto ya es mío. Es como si Felipe hubiese dicho, Señor, estos han sido 3 años maravillosos. Hemos visto tu poder y glorificamos a Dios por él. Nos has sostenido, pero Señor, no es suficiente. Queremos algo más, algo que nos dé más seguridad. Si nos mostraras al Padre, pues nuestras dudas se disiparían. Felipe quería alimentar sus sentidos, su vista, más que su fe. Seremos confortados y animados, solo muéstranos al Padre y estaremos contentos y satisfechos. Quiero que mire la respuesta de Cristo a esta petición. Versículo 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. El Señor aquí reprocha a Felipe por su incredulidad. Entonces le exhorta a que recuerde los años transcurridos a su lado, a que repase las enseñanzas y las obras. Es como si dijera, Felipe, devuelve el cassette, rebobina, piensa. Recuerda que te enseñé no como un hombre cualquiera, sino como quien tiene autoridad. Devuelve el cassette y recuerda mis obras, esos milagros poderosos. ¿Acaso cualquier hombre los puede hacer? No, Felipe, los hice con el poder de Dios, con el poder que me delegó el Padre. Hermanos, Jesús le ordena al apóstol, cree. Es decir, toma mi palabra como verdad. ¿Cómo puedes dudar, Felipe, de mis palabras? Cree por las doctrinas que te he predicado, que son tales como nunca habló ningún hombre, y que se han dado con tanta autoridad como nunca podrían ser dadas por el hombre. Tuviste mis milagros. Tuviste levantar muertos, limpiar a los leprosos, hacer que los sordos escuchen y dar vista a los ciegos. Te pregunto, ¿son obras que realiza un hombre? No, pero una persona divina sí las puede realizar. Yo, dice el Señor, les enseñé con la autoridad de Dios e hice milagros
por el poder del Señor, y aún no crees. Hermano, la debilidad de Felipe no le dejaba ver lo que estaba pidiendo. Él ya lo había recibido. Él quería ver al Dios invisible. Caminó con él 3 años. 3 años. Él había visto al Padre en el Hijo. Ahora era el momento de ejecutar la fe y no los sentidos. Él ya había visto y ahora tenía que creer para ser animado y fortalecido para lo que vendría. El Hijo le sería quitado y tendrían que enfrentarse solos, entre comillas, o sea, sin su maestro físico. Pero obviamente con el Espíritu Santo lo harían frente a un imperio, frente a unos enemigos que antes fueron de Cristo y en adelante serían de ellos, que procurarían destruirles. Esto mientras predicaban el Evangelio y consolidaban la iglesia. Esta labor sería indispensable si ellos no creían, hermanos, en la divinidad del Hijo, si no caminaban sobre sus pisadas, si no obedecían sus palabras, era imposible que pudieran realizar esta misión. Felipe tuvo que crecer en la fe en Jesucristo. Aunque tuvo fe para dejarlo y tuvo fe para seguirlo, necesitó ser madurado en creer que Jesucristo tenía todo poder, como en el caso de la alimentación a la multitud, y en creer que Jesús era Dios y que Jesús era todo lo que ellos necesitaban para ser animados y fortalecidos. Ellos tenían, o Felipe tuvo que entender que Jesús era su Mesías, pero que también era la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Felipe había demostrado ser escéptico, materialista y pesimista, y por esto no lograba ver las cosas espirituales con claridad. Él era lento para entender, lento para confiar, lento para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Razón por la que se atreve a pedir más pruebas al Maestro. Pero gracias a la misericordia del Señor, Felipe no fue descartado y desechado para el ministerio. El Señor, que es rico en bondad y experto en sacar fuerzas de la debilidad, hizo de este hombre que le sirvió. Y si la tradición es cierta, este hombre murió llevando a miles a Cristo por medio del Evangelio. Ayudó a otros para que creyeran y murió sirviendo al Señor. Ayudó a fundar la iglesia y a expandir el Evangelio y fue martirizado por amor a aquel a quien un día tuvo la osadía de hacerle una petición tan pecaminosa. Muéstrame al Padre y me basta. Ya había visto al Padre en él. No le bastaba el Hijo. En él, en el Señor se cumple, como en los otros hombres, en Felipe se cumple lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios 27-29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dáleme 2 minutos más para lo siguiente. Dios prueba la fe de sus hijos hoy, así como probó la fe de Felipe. No solo para ver si hay fe, sino para saber qué tan resistente es. El Señor nos prueba cuando todo va bien, pero también cuando las dificultades apremian, cuando las providencias no son tan favorables.
Preguntamos, ¿qué haremos en medio de esto? ¿Nos alejaremos de su presencia, de los medios de gracia? ¿No le buscaremos con dependencia humilde? Cuando estamos en providencias favorables. O cuando estamos en providencias adversas, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Nos alejaremos y aún nos quejaremos delante de Él? ¿Nos quedaremos frustrados mirando el problema, mirando las dificultades como Felipe lo hizo? ¿O iremos al Señor y le diremos, Señor, yo no puedo hacerlo, yo no sé, pero tú sí, porque tú eres todopoderoso? Tú tienes el poder para sostenerme, tú tienes el poder para ayudarme, tú tienes el poder para sustentar mi vida y llevarme hasta el final. El Señor lo tiene, hermanos, no debemos dudar de esto. Muchos hombres piden ver a Dios. Piensan que sería más fácil creer y servir si ven a la deidad. Piden verle de manera corporal, ver su gloria, ver un resplandor, ver una visión en el cielo. Pero ninguno que pida esto lo recibirá, pues nadie ha visto jamás a Dios. Además, Dios ya hizo lo mejor en su sabiduría para darse a conocer a la humanidad. No lo hizo con un brillo refulgente o un trueno, no lo hizo con un gran viento o un rugido. Lo hizo por medio de la encarnación de su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Enviar al Hijo fue la idea del Padre para mostrarse a los hombres. Y hoy, como en todas las épocas, quien desea ser salvo, escúcheme bien, amigo, quien desea ser salvo tendrá que creer en el Hijo. En el Hijo como mediador entre el Padre y el hombre. En el Hijo como el Dios encarnado y como sacrificio, como un redentor. Mis hermanos, estamos llamados no a buscar experiencias sobrenaturales, sino a caminar en la verdad de las palabras de Cristo. La fe inicial con la que creímos es básica, pero debe crecer, debe ir en aumento y no crecerá si no conocemos más del Hijo. Personas que dicen tener experiencias son muchas. Según su propio testimonio, Dios les habla, les dice, les asegura, les hace soñar muchas cosas, pero sus vidas no son cambiadas por estas supuestas vivencias. No lo harán porque son falsas. Al Señor le reconocemos por su palabra y por sus palabras que podemos perseverar. Es allí, con los ojos de la fe, viendo a Jesús a través de su palabra, que nuestras vidas pueden ser transformadas. Así que pidámosle al Señor que nos permita andar en su palabra.